Muy bien, apreciado amigo, gracias por estar ahí conectadito. Esta semana de julio iniciaremos una semana para la gloria de Dios con un invitado supremamente especial. No olvides, nuestros más sinceros deseos es tener programas, invitados que alimenten nuestra vida espiritual y esta semana no será la excepción. Así que y suscríbete al canal, es nuestra invitación, y comparte la transmisión. Dale me gusta porque eso indicará a Facebook y a YouTube que es un tema de interés para todas las personas. Pastor Cuesta, buen día y cuénteme cuál es ese invitado que tenemos esta semana. Muy bien, esta semana tenemos invitado al pastor Javier Moliner. Agradezco a la hermana Minerva Córdoba porque ella fue la que me gestionó esta invitación. Ella lo invitó a un programa. La hermana Minerva está allí conectada desde Panamá. Un saludo para ella y para su esposo, el doctor Córdoba. Y a través de su programa pudimos hacer contacto con este personaje, con este amigo, el pastor Javier Moliner. Pastor Javier, bienvenido. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Es una bendición estar con vosotros y gracias a todas estas redes sociales que permite que desde diferentes puntos del planeta podamos estar unidos en oración, como estáis haciendo vosotros esta mañana. El despertarse a estas horas siempre va a traer bendiciones. Así que aquí, desde España, ahora mismo son las 13 horas 30 minutos. Tenemos 29 grados, soleado, un calor asfixiante, pero el Señor nos va a refrescar con su espíritu para que todos podamos estar al lado de nuestro Señor Jesús en fe y esperanza. Amén. Amén. Pastor Javier, así rapidito para que le demos tiempo a su tema. El pastor, como él lo dijo, él vive en Valencia, España. Él es jubilado, casado con su esposita Esther Val. Tienen 2 hijos, pero él nos seguirá contando cuántos nietos. Entiendo, pastor, que usted fue sargento del ejército de España. Entiendo que fue sargento. Cuéntenos. Efectivamente, sí. De otras cosas, porque también sé que usted es un poco polifuncional. Sí, efectivamente. Bueno, primeramente quiero también agradecer vuestra invitación y, cómo no, decir que tengo ya 4 nietos, ya son mayores, 2 de ellos están en la universidad y la verdad es que Dios pues, nos ha bendecido mucho. Y efectivamente, al igual que Pablo, que se encontró un día con Jesús en el camino a Damasco, y él pues era como todo buen fariseo, ¿no? Que era legalista, era, bueno, pues muy aferrado a lo que eran las leyes, perseguidor de cristianos, pero un día tuvo que irse a Damasco y por ese Damasco pues pasamos todos. Un día el Señor nos llama y nos dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y entonces ahí ya pues tenemos que decidir o seguir con nuestra profesión, seguir con nuestras ganas de hacer siempre nuestra voluntad o seguir a Jesús. Y efectivamente yo era joven cuando contaré eso sí, contaré mi testimonio en diferentes episodios porque es bastante largo. Así que os contaré un poquito esta mañana y seguiremos mañana y pasado durante toda la semana. Todo comienza cuando yo tenía pues 17 años y mi esposa pues también, éramos muy jóvenes y ella se quedó embarazada. No tenemos, nunca supimos de lo que era la iglesia adventista, de lo que eran los colegios donde enseñan sexualidad, eso no estaba aquí en España. Entonces lo teníamos que aprender por nosotros mismos. Así que ella, bueno, pues se queda embarazada y una vez que se queda embarazada, bueno, yo estaba estudiando en la universidad, en primero de físicas, y aquí en España teníamos que hacer el servicio militar obligatorio, no se libraba nadie. De manera que me tuve que ir al ejército a cumplir con el año y medio que teníamos que prestar de nuestra vida para servir a la patria.
De manera que fui allí al servicio militar y efectivamente cuando yo entré allí, pues con 17, 18 años, pues era un joven pues bastante despierto y hacía mis cosas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que inmediatamente pues me arrestaron. Nada más entrar allí, me arrestaron y el cabo que yo tenía me puso enfrente de un monolito que los regimientos de infantería tienen un monolito dedicado a Calderón de la Barca. Y en ese monolito de Calderón de la Barca reza así. Dice, aquí la más principal hazaña es obedecer y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, la humildad, el buen trato, la obediencia, la constancia, la paciencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados que, buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Claro, allí el cabo me tuvo durante 2 horas enfrente de aquella frase de Calderón de la Barca y eso se me ha quedado grabado para siempre. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y aquello me gustó, ¿sabéis? Mis queridos amigos radioyentes de Radio Colombia, aquello me gustó tanto que le dije a mi esposa, bueno, pues yo me quiero quedar en el ejército. Y ella dijo, bueno, pues, si tú lo ves así, pues adelante. Así que me hice cabo primero, luego estudié para sargento y también conseguí el primer curso de piloto de helicópteros para suboficiales de tierra. Y eso era pues, de todos los suboficiales que había en España, bueno, pues quedamos 10, de los cuales fuimos de la primera promoción de piloto de helicópteros. Así que yo ya era sargento, tenía una la boina de fuerzas especiales, piloto de helicópteros, mi pistola, mi sable, bueno, y aquello me dio, pues eso, con 20 años, pues fijaos, aquello fue algo fantástico, fabuloso. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió que me gustaba mucho la vida militar y entonces los oficiales me eligieron para que yo pudiera instruir a los nuevos reclutas que venían. Y efectivamente, vinieron reclutas, yo los instruía y los instruía muy bien, que siempre pues repetía porque los oficiales querían que fuera yo. Pero un día, mis queridos amigos, un día apareció un soldado que le dijo al cabo, mi cabo, mire, yo no puedo trabajar, no puedo hacer instrucción mañana sábado porque yo guardo el sábado. Y el cabo le dijo, pues en mal sitio has caído, porque el sargento Moliner hace instrucción los sábados y es el día de más trabajo de todos. Bueno, pues quisiera hablar con él. Así que me vino el soldado Martínez y se presentó delante de mí, a la orden, mi sargento. Mire que soy adventista del 7º día y aquí tengo unos documentos de parte de nuestro abogado y de nuestro pastor que según la Constitución pues tenemos derecho a guardarlo, porque el artículo 14 de la Constitución española dice que no se puede hacer discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por religión. Y al ser adventista, pues yo quiero guardar el sábado. Aquello me sorprendió muchísimo, pero me sorprendió para mal, porque cómo era posible que un soldado español se negara a desobedecer una orden de un superior. Pero bueno, yo tenía pendiente un juicio porque también había empleado pues, malas formas con otro soldado y tenía pendiente un juicio. Y no quería tener otro juicio por agresión. Así que se lo llevé a mi capitán. Le llevé a mi capitán los documentos que este soldado, el soldado Martínez, me entregó y le dije, mi capitán, aquí hay un soldado que dice que mañana no quiere hacer instrucción. ¿A usted qué le parece esto? Dice, bueno, un momento, Moliner, que voy a consultar en el gabinete que tenemos jurídico para ver qué es esto. Y lo vieron, lo revieron y me llamaron. Sargento Moliner,
efectivamente el soldado Martínez tiene todo el derecho a guardar su día de reposo, el sábado. Así que mañana fiesta para él. Digo, pero mi capitán, si esto, Moliner, si él no lo pide, tú no le puedes negar ese privilegio que tiene de guardar el sábado. Y entonces entró en mí ese espíritu diabólico que está siempre en contra de aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y llamé al soldado Martínez y le dije, soldado, mañana tú descansas porque es sábado, pero el domingo aquí te espero con 4 cabos para que hagas la instrucción. Y esa instrucción la harás durante 4 horas porque tus compañeros la estuvieron haciendo el sábado. Así que mañana nos vemos. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba allí el soldado Martínez con 4 cabos, 1 hora cada cabo, para que durante 4 horas estuviera haciendo instrucción. Mis órdenes a los cabos eran bien tajantes. Tiene que pedirme este soldado que el próximo sábado quiera hacer instrucción. Así que ir a por él. Y le hicieron de todo. Arriba, abajo, derecha, izquierda, de todo. Absolutamente le hicieron pasar un domingo fatal. 4 horas, el hombre sudado por todos los lados. Y a la 1 de la tarde vino a la orden, mi sargento. Se ha cumplimentado el arresto. ¿Ordena usted alguna cosa más? Digo, ¿y el sábado que viene qué hacemos? Dice, pues nada, descansar. Digo, ¿vas a querer seguir? Dice, claro, el Señor me dice que yo descanse los sábados y los tengo que descansar. Entonces volvió otra vez a removerse en mí ese espíritu, ¿no?, de ataque, y dije, pues a limpiar armamento. Limpió el armamento, volvió a la orden, sargento, se ha cumplimentado el arresto. ¿Ordena alguna cosa más? ¿Qué hacemos? Nada, el hombre se puso, aquel soldado que tanto lo quiero, pues se puso firme en sus convicciones. Tal fue así que lo arrestaba constantemente. ¿Por qué? Porque era un cristiano de los pies a la cabeza y a mí me estaba demostrando que yo todo lo que tenía lo estaba tirando por los suelos. ¿Debido a qué? A que él tenía principios. Yo era un perseguidor a tope de ese soldado que gracias a su tesón a mí me estaba conmoviendo, pero no podía permitir eso. Así que está usted arrestado porque lleva la boina mal puesta, está usted arrestado porque tiene el botón desabrochado, arrestado porque las botas no las tiene limpias, pero el soldado Martínez era firme. De manera que poco a poco él fue trasladándome a mí esas maravillas que él tenía en su corazón a través de Jesús. Fue algo fantástico y fabuloso. Pero llegó un día que cuando estaba yo de sargento de cocina, pues tenía que preparar la comida. Y ahí fue otro momento donde el soldado Martínez me enseñó cosas que yo no sabía. Pero, mis queridos radioyentes, esto lo contaremos mañana. ¿Qué ocurrió en esa reunión que tuvimos nosotros en ese comedor cuando yo estaba de sargento de cocina? Así que mañana seguiremos con el testimonio y ahora vamos a centrarnos en el mensaje que tengo para vosotros en esta mañana. Sabéis que el pecado no surgió en la tierra. El pecado surgió en el cielo. ¿Y cómo fue ese pecado que surgió en el cielo? Bueno, pues ni más ni menos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo hicieron su creación y en un primer momento, bueno, pues crearon a los ángeles. Y el primer ángel que creó, Lucifer,
era algo grandioso, fenomenal. Nosotros podemos leer en el capítulo 28 de Ezequiel. En ese capítulo 28 de Ezequiel nos da información muy interesante de lo que fue que anidaba en mi corazón cuando conocí al soldado Martínez. En el capítulo 28, versículo 12, refiriéndose a Lucifer, dice: levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Así que era perfecto, sabio, hermoso. Y dice el versículo 14, tú eras el querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese hasta es muy importante porque Lucifer fue creado con todo el amor y con todo el cariño. Fue creado por Dios y era perfecto hasta que se halló en él maldad. ¿Qué ocurrió en el corazón de Lucifer para que esa preposición hasta hubo en él maldad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasaba? Bueno, pues ni más ni menos que tenía pues muchos celos. Tenía muchos celos Lucifer de Jesús y quería estar allí con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Jesús y el Padre le dijeron: no es correcto que estés aquí, Lucifer, porque nosotros somos los que tenemos estas reuniones pues para cosas que nosotros estamos haciendo, pero tú no debes estar aquí, tú debes de estar comandando a todas las huestes celestiales, porque tú eres el perfecto, el sabio, el hermoso, el director de música. Pero Satanás tenía en su corazón algo que le hacía ese rum rum. Y allí ya se concibió el primer pecado. Nos dice Isaías, capítulo 14, nos dice qué tenía Satanás en su corazón. Y dice así en el capítulo 14 de Isaías, versículo 12 en adelante: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Y ahí nosotros, de una manera personal, particular, yo quiero poner el sujeto elíptico. El sujeto elíptico es el que determina una frase, pero no está, pero se supone que debe de estar. Así que yo lo voy a poner, ¿de acuerdo? Tú que decías en tu corazón, y empiezan los sujetos elípticos. Él decía en su corazón: yo subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y en el monte de la reunión yo me sentaré en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Bien, pues ese yo que tenía Lucifer en su corazón es el que hemos heredado todos. Ese yo, ese ego, esas ganas de llegar siempre arriba. No es posible que nosotros hagamos todas estas cosas porque ese yo nos está dominando. Y ese yo, ni más ni menos, que es el que siempre llevamos por delante. Luego alguien tiene que venir de fuera para que supla, para que quite ese yo y pueda reinar Cristo en nuestros corazones. Decía Pablo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso es lo que nosotros hemos de llevar adelante. Así que aquel primer pecado ocurrió en el cielo, con ese gran egoísmo, esa gran egolatría,
egocentrismo que hemos heredado de Satanás. En hebreo significa el adversario, porque se puso en contra de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Dice Patriarcas y Profetas en la página 54. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás sabía que Dios era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. Dígase que cuando Satanás quiso ocupar el lugar de Cristo y le dijeron que no, entonces hubo esa maldad en el corazón del enemigo, de Satanás. Y entonces él elaboró esa idea de decir, eres un Dios injusto, tu ley es injusta y no se podrá cumplir. Aquí en esta tierra nadie podrá cumplir tu ley. Así que Apocalipsis 12:7 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Una gran batalla donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que esa batalla que hubo en el cielo la ganó Jesús y al ganarla Jesús fue llevado, fue despedido del cielo él y sus ángeles. Debemos de saber que Satanás en un principio había convencido, nos dice nuestra hermana Elena en Historia de la Redención, nos dice que había convencido a casi la mitad de los ángeles, casi la mitad. Y fijaos qué influencia, ¿no? Qué influencia tenía él sobre todos los ángeles y qué poder de convencimiento. Pero que después Jesús, con su amor y con su misericordia, como siempre, pues llegó a hablar con unos, con otros, también habló con Lucifer, con Satanás, y algunos volvieron otra vez a obedecer a nuestro Señor Jesús. Pero Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles y hoy están aquí con nosotros, esa tercera parte de los ángeles que no hacen más que hacernos la vida imposible. Así que nuestro Señor Jesús en aquellas reuniones que tuvo para concebir ese plan de salvación, nos dice nuestra hermana Elena, el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Así que vino para mostrarnos eso. ¿Y cómo ocurrió todo? Satanás entonces, una vez que vino a esta tierra, en Génesis 2:9 podemos leer lo siguiente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió? Entonces, bueno, todos nosotros sabemos que se acercó Satanás, se acercó como serpiente, esa serpiente tan bella, tan bonita, tan preciosa, alada, que volaba. De manera que cuando Satanás eligió al animal más bonito de la creación y se puso delante de Eva y comenzó a hablar, Eva se sorprendió. Por supuesto que se sorprendió y vio que aquello no era normal, que un animal hablara. No era normal que tomara de alguna manera esa fruta y no muriera. Y entonces en esa conversación pues pudo engañar a Eva diciéndole, mira, si comes de este fruto seréis como Dios. A lo que Eva aceptó y después se lo dio a su esposo Adán. Y así comienza. El pecado surge en el cielo, es trasladado a la tierra y a partir de ahí
todos nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué hicieron nuestros primeros padres cuando se enteraron de que habían transgredido la ley que Dios había puesto y habían obedecido a Satanás? Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. ¿Cuál fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Pues ponerse esos delantales. ¿Que tapan qué? Los delantales tapan la parte de delante, pero la parte de detrás está totalmente al descubierto. Así que así son también nuestras obras. Queremos tapar nuestros pecados, pero nuestros pecados, el único que puede verdaderamente cubrir nuestros pecados es nuestro Señor Jesús. ¿Y qué hizo entonces nuestro Señor Jesús? ¿Qué hizo para que ellos fueran totalmente cubiertos? Pues dice el versículo 21 de Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. He ahí, una túnica sí que tapa todo. Un delantal no. Nuestras obras son así. Queremos tapar nuestras vergüenzas, nuestros pecados, pero siempre se verá algo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús y Jesús con su manto sí que nos cubre absolutamente todo, Él sí que puede tapar y perdonar todo lo que nosotros hemos hecho. Así que lo que hizo Jesús, ni más ni menos, que fue vestir con pieles a Adán y Eva. Pero hay un detalle interesante. Para que hubiera túnicas de pieles, tenía que haber un sacrificio. Luego este sacrificio comenzó con nuestro Señor, diciendo, tiene que haber derramamiento de sangre. Porque mi pregunta es, ¿podría haber hecho Jesús un traje de lana? ¿Y hubiera habido muerte? No. ¿Pudiera haber hecho Jesús una túnica de seda? Sí. ¿Hubiera habido muerte? No. Ni con lana ni con seda, pero Él lo que hizo fue cubrirlos con túnicas de pieles. Luego tuvo que haber un sacrificio. Y allí comenzó todo. Y el Señor Jesús le dijo a nuestros primeros padres, mira, yo te cubro, pero para cubrirte, para poder rescatarte de lo que has hecho, tiene que haber derramamiento de sangre. Y aquello era inconcebible, tanto para Adán como para Eva, porque a continuación el Señor les dijo, empezad a hacer altares y cada vez que pequéis, para que vuestro pecado sea perdonado, tiene que haber derramamiento de sangre. Así que imaginaos aquella primera vez donde Adán tuvo que degollar aquel animalito. Ese animalito que lo vería con esos ojos de amor, de cariño, de amistad, y tuvo que matarlo. Terrible. Cuando uno piensa estas cosas, entonces se da cuenta que cuando nosotros pecamos, también hay un sufrimiento, un derramamiento de sangre. ¿Pero de parte de quién? De ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego entonces el Señor, ¿qué hizo? Fue ni más ni menos que comenzar a decirles a nuestros primeros padres, tenéis que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio, con ese derramamiento de sangre, si vosotros creéis en lo que yo he hecho, verdaderamente seréis salvos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, siendo declarados justos, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Mis hermanos, todos nuestros pecados cometidos anteriormente son perdonados solo creyendo en el sacrificio de Jesús, porque allí no estuvimos, solamente lo hemos estado leyendo y nos lo han pasado nuestros padres, nuestros pastores, nuestros predicadores, pero nosotros no estuvimos allí en la cruz cuando Jesús murió, pero sí que nos lo creemos. Y al creerlo, mis queridos hermanos, somos declarados justos. No es que seamos justos, sino que el Señor se presenta delante del Padre diciendo, mira, Javier pecó, pero Javier cree en mí, Padre. Muy bien. ¿A quién ve el Padre? No me ve a mí, sino ve a Jesús y dice, eres justificado, eres declarado justo. Por eso, mis queridos hermanos, aquella pareja que sufrió tanto y tanto, no ha habido una pareja en el mundo que haya sufrido tanto como Adán y Eva, porque tuvo que pasar de aquel conocimiento del 100% de su mente, tuvo que pasar a ser cada vez más tenebrosa su vida. Aquellos que esperaron a ese Redentor, que pensaban que sería Caín, aquí está nuestro Redentor, vieron que ese hijo suyo mataba al otro hijo que tenía. Fue terrible. Y durante tanto tiempo, durante 930 años, estuvieron allí viendo cómo sus hijos iban, unos con Caín y otros con Set, y vieron que por su pecado todo aquello se partió, se dividió, de manera que nuestro Señor Jesús nos dice, hermanos, hijos míos, creed en Jesús, porque Él os cubrirá totalmente con su túnica, con su manto de justicia. Y es por ello que tanto nuestros padres en aquella puerta del Edén, que tenían que hacer aquellos sacrificios viendo ese árbol de la ciencia del bien y del mal y ese árbol de la vida, tuvieron que estar enseñando a sus hijos a que cada vez que pecaran tenían que hacer un sacrificio. De la misma manera nosotros tenemos que hacer ese sacrificio de alabanzas diciendo, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu sangre y creo que tú me estás redimiendo a través de tu sangre. Es por eso que os exhorto, mis queridos amigos, mis queridos radio oyentes de Radio Colombia, os invito a que todos los días nos acerquemos a ese trono de gracia diciendo, Señor, yo creo en ti. Yo quiero que tu sangre siempre, siempre me salve y me cubra, porque soy un pecador, un ególatra, un egoísta, pero yo sé que estando contigo voy a ir cambiando. Así que la frase que dejamos hoy con Jesús, siempre estaremos seguros. Amén. A todos invitamos para que diariamente se acerquen también al trono de la gracia y le digan, Señor, yo quiero estar también seguro. Así que os invito a escribir todo, si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario, escribirlo en vuestras redes para que quede, porque siempre va a ser para conocimiento de todos nosotros y de aquellos que están viendo este programa. Con Jesús siempre estaremos seguros.